Muy buenos días de nuevo de mi parte. Parece que este congreso no puede tener nada menos que a un Andreas Steger para cada día. Aparte de bromas. Empiezo con agradecer a Luz Estela, Camilo, Naturgas, todo el equipo y toda la industria del gas colombiana por su participación en este congreso que realmente está empujando mucho adelante en la industria, en la conversación con los stakeholders. Y los stakeholders son la clave para un diálogo que haga la transición más pragmática y eficaz posible. En este sentido, el white paper que hemos preparado con Arpel y Olade y que hoy vamos discutiendo es una señal de ese diálogo. Diálogo que hemos empezado hace tiempo, pero es importante seguir y desarrollar. Desarrollar porque, como Jamie Baez dijo esta mañana, y por los que eran aquí a las 8:30, así que bastante pocos, tenemos que tener en cuenta de las realidades del país, de las realidades de diferentes países, pero también tenemos que leer las cosas. Los acuerdos de París, ¿quién los ha leído? Muy pocos. Entonces, empiezo diciendo, hay un tema de diferencia entre norte y sur, entre diferentes sures. Entonces, hay que tener en cuenta diferentes realidades en una transición. Solo para empezar, el consumo promedio de energía, si hago 100 unidades de energía para Europa, son 190 en Estados Unidos, más o menos 40 en Latinoamérica, 12 en África y 50 en Asia. Pero si sumo la población de Asia, África y Latinoamérica, es más del 80% de la población de esta tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta las realidades. Y en términos de emisiones promedias, Colombia tiene 1,5 millones de toneladas por persona, toneladas, no millones, toneladas por persona. De nuevo, si veo a Alemania, son 7, China 7, India 1,9, Estados Unidos 15,5. Tenemos diferencias. Entonces hay la necesidad de tener una atención, sí, a lo que está pasando alrededor del mundo, pero también tenemos que tener en cuenta lo que pasa en diferentes regiones. Estas páginas son una introducción al white paper que pueden descargar cuando quieran. Si no tienen nada mejor que leer, son 150 páginas, pero son muy intensas de datos, informes, que pueden ser estímulo para siguientes razonamientos. En los últimos 20 años hemos tenido 2 años en que las emisiones globales se reducieron, 2008 y 2020, Lehman Crisis y COVID. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque las ambiciones tenemos que darlas altas, pero también tenemos que ver cómo poner en marcha acciones para reducir emisiones. Y uno de los temas claves es la incertidumbre. La incertidumbre no es riesgo. Riesgo, las empresas saben cómo manejarlo. Incertidumbre tiene también un marco político y de objetivos que tenemos que tener en cuenta. La transición requiere innovación, pero también requiere visibilidad. Si veo la parte derecha de la página que estoy presentando, la diferencia entre escenarios de demanda de gas de aquí a 2050 es más grande de la demanda actual de gas, que son 4.000 millones de metros cúbicos. ¿Y qué es la demanda? La demanda son los consumidores. Ya os he dicho cuánto es el consumo promedio en diferentes partes del mundo y la población mundial va creciendo. Para quien lo acuerda,
el miércoles cuando empezamos, dije, la demanda de energía en los últimos 20 años creció del 44% y la demanda de gas del 66%. Así que hay la diferencia importante en lo que está pasando y lo que va a pasar. La transición tiene que tener en cuenta un crecimiento y una necesidad de desarrollo socioeconómico también. No es solo crecimiento de emisiones o reducción de emisiones. En esta página ves cuáles son las perspectivas del gas natural en diferentes escenarios para la región de Latinoamérica. Por supuesto, hay mucho espacio todavía mirando al futuro, también en los escenarios de net zero o pro-net zero. Pero también tenemos que tener en cuenta que el riesgo asociado a la disponibilidad energética de las energías renovables convencionales es un tema que tenemos que tratar con mucha atención. Y la atención que tenemos que tener es también en medir la cadena del valor en términos de emisiones, porque la minería, los minerales críticos son esenciales, pero también tienen que tener su percurso de sostenibilidad. Y en este percurso de sostenibilidad, el gas natural y los nuevos gases pueden contribuir inmediatamente a reducir la huella de carbón y promover solución de bajas emisiones. Hemos oído esta mañana cómo ya en Colombia se hace mucho. Me he concentrado anteriormente sobre las diferencias entre regiones y uno de los temas más importantes es cómo meter en el mismo plan de trabajo, el mismo plan de razonamiento, un crecimiento económico, un crecimiento social, una reducción de emisiones, pero por supuesto sin dar respuestas concretas en términos de satisfacción de un desarrollo económico y social a las personas. Es muy, muy difícil hablar de transición. Este es un tema que claramente va a ser clave para los discursos que vamos a seguir haciendo. Y la energía no es solo, como en otras partes del mundo, la área más importante para reducir emisiones. Aquí, en esta región, clave, de nuevo, es la desforestación. Tenemos que parar de desforestar. Tenemos que utilizar mejor las biomasas, hacer mejor utilizo de todo lo que hay. En el panel precedente, para la movilidad, hemos escuchado que aceite de palma podría estar utilizado. En muchas partes del mundo no es una opción porque no es sostenible, no es totalmente sostenible en términos de cadena del valor. Así que tenemos que tener en cuenta términos muy importantes para ver la figura en total. Y la figura total, el otro día mencioné las crisis de 3F, Food, Fuel and Finance. Por supuesto, fertilizantes son esenciales para contribuir al desarrollo. Fertilizantes con gas natural es una opción inmediata y, como hemos visto, recursos y reservas ya están en los países de Latinoamérica en diferentes proporciones, pero pueden contribuir realmente a dar un empuje en ese sentido. Por supuesto, la generación eléctrica en Latinoamérica ya está muy descarbonizada. Tiene un aporte hidroeléctrico muy importante y, por supuesto, renovables tienen que tener un empuje mayor. Pero también tenemos que tener en cuenta la variabilidad de estas fuentes y la necesidad de garantizar energía continuativa. Así que gas natural tiene una función de respaldo importante. Y también hemos oído en el panel precedente del transporte, la industria. Hay muchos sectores en que petróleo y carbón pueden ser desplazados por natural gas y los gases del futuro o de futuro próximo, biometano, hidrógeno y captura de carbono y almacenamiento, CCS,
es una tecnología nueva en términos de viabilidad, tenemos que comprobarla, tenemos que avanzar en innovación, pero esto es el tema de la industria que está innovando cada día. Por concluir con esta breve presentación del estudio, ¿cuáles son los retos y las oportunidades en la región? Porque hablamos de regiones, como yo hablo de Europa, hablo de 27 diferentes países. En Latinoamérica y el Caribe son diferentes experiencias, pero este proyecto, este white paper, quiere compartir experiencias, quiere hacer que las experiencias mejores puedan ser de estímulo a los stakeholders, a los políticos, a las instituciones, al sector financiero, para avanzar de manera ordenada y útil para las poblaciones. Aquí tienen diferentes ejemplos, pero también hay la necesidad de compartir prácticas regulatorias, prácticas internacionales. En este sentido, la IBU está comprometida en la región con mucha fuerza y mucha pasión para soportar esta trayectoria. Entonces, os invito a descargar el white paper y seguir conversando con todos los stakeholders, porque esto es lo que necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Andreas Steger, por esta concisa presentación de ese documento que está en el Internet disponible para todos. Y con esto damos inicio a nuestro panel, la segunda parte de este segmento y el último panel de todo nuestro evento. Así que qué bueno tener una asistencia, yo creo que en promedio mucho más elevada de lo que los últimos paneles suelen ser. Y eso es un indicador, Luz Estela, del interés el deseo de nuestros asistentes de seguir hasta el último momento y escuchar esta interesante radiografía de la industria del gas natural que se ha generado en estos 3 días y que concluimos con una visión regional. Una visión regional que comienza con esta presentación de Andreas Steger y que seguirá con una conversación con nuestros panelistas, donde tenemos un reto muy interesante, y es conectar el crecimiento, los retos de crecimiento económico y social de todo nuestro continente y de Colombia, claramente, conectarlo con estas discusiones de transición energética que estamos teniendo. Conectar esas distintas experiencias identificadas por Andreas Steger que están marcando la región, evidentemente con los entornos políticos, los entornos económicos que pospandemia estamos en estos momentos atravesando. Entonces, en ese orden de ideas están organizadas algunas de las preguntas que haré a nuestros panelistas, y quisiera comenzar entonces con la primera, y es precisamente ¿cuál es el papel? ¿Cómo podemos ver las distintas avenidas que conectan una industria como la del gas natural con estos retos en crecimiento social económico, en competitividad, en superación de los desafíos económicos y sociales que está en estos momentos viviendo nuestro continente? ¿Cuáles son esos caminos? ¿Cómo podemos conectar? ¿Cómo podemos insertar la industria dentro de estas discusiones que estamos teniendo, no solo como país Colombia, sino también como subcontinente latinoamericano? Entonces, la primera pregunta la quiero hacer para todos. Andreas, te voy a dejar de último, dado que hiciste tu intervención, y comenzaría con nuestra anfitriona Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, perdón. ¿Cuál es el papel del gas natural? ¿Cuáles son las conexiones del gas natural con el crecimiento económico y la competitividad de Colombia, obviamente? ¿Y cómo lo conectamos con la América Latina, Luz Estela? Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por abrir este panel, y Andrea, por supuesto, por su presentación. Y yo quiero comenzar señalando que el hecho que aquí estemos representados varios países de América Latina, yo creo que va a ser interesante y nos va a llevar a una conclusión que puede ser el mismo punto de partida de la conversación. Y lo primero es que los países latinoamericanos coinciden en una circunstancia que tal vez no tienen al momento de definir
la hoja de ruta de la transición energética los países europeos o los países asiáticos y tal vez tampoco los africanos, y es la condición de pobreza de América Latina. Colombia tiene a 20 millones de personas en situación de pobreza, 6 de ellos en pobreza extrema, y los últimos índices nos informan o nos revelan que el 70% de la población colombiana es vulnerable, es decir, que tiene mayor probabilidad de entrar dentro del rango de pobreza. Habiendo dicho eso, la transición energética hacia donde necesitamos avanzar y que nos tracemos tiene que tener en consideración esa circunstancia socioeconómica. Y yo creo que el gas natural es fundamental para lograr ambos objetivos, tal vez el único energético que es más consistente con lograr esos dos objetivos. El primero, acelerar la transición energética porque es de bajas emisiones, porque de lejos es el más económico de la canasta energética en Colombia y porque lo tenemos disponibles, porque hemos identificado un potencial de reservas costa afuera principalmente, que nos va a servir si lo desarrollamos a tiempo y de manera oportuna, y me atrevería a decir que anticipada, para poder suplir el gas que necesita el país para lograr transitar hacia energía eólica y solar, manteniendo firmeza tanto en la prestación del servicio de gas natural como en la generación eléctrica. Y el otro propósito o el otro, digamos, la manera como podemos aprovechar el gas es para satisfacer las demandas sociales de Colombia. Cada vez que hacemos una conexión de gas natural a una familia en estado de vulnerabilidad, lo que llevamos es calidad de vida. Lo que llevamos es un alivio económico, ahorros para las familias. Lo que llevamos es una mejoría en términos de salud para aquellas familias que todavía cocinan con leña o con desechos tóxicos. Pero también Andrea adelantó otros usos del gas natural que pueden ser útiles en este proceso, que veo que también es a nivel internacional, y es ser autosuficiente en la producción de fertilizantes, porque el insumo principal para producir urea es el gas natural, y también, en el caso colombiano, acelerar el proceso de industrialización del campo colombiano, porque si el sector agrícola requiere de un combustible con las condiciones como la del gas natural, va a poder acelerar ese proceso de manera más corta. Muchas gracias, Luz Estela. Un poco en la misma línea nos acompaña también Carlos Garibaldi y la pregunta es la misma. ¿Cómo conectar esta industria, sus dinámicas y sus retos, sus desafíos tecnológicos, sus características idiosincráticas con un continente que necesita crecer, que necesita competir y que necesita superar los choques de pobreza estructurales y coyunturales, Carlos? Bueno, hay dos puntos importantes en tu pregunta, que es el crecimiento y la competitividad. América Latina y el Caribe, nuestra región, parte desde un punto de ventaja en la transición energética, pues somos la matriz energética más limpia, con un 33% de contribución de las energías renovables en la matriz primaria. Y también, por ejemplo, el 61% de nuestra generación eléctrica es renovable. Eso no quiere decir que nos tenemos que sentar sobre las manos y aplaudirnos en la espalda. De la otra parte, el gas natural ya contribuye 29% de la matriz energética, que es un número saludable. Ahora, ¿qué más hay? Aparte de la oportunidad de crecerlo en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, el 56% de su matriz energética depende del gas natural y hay lugar para más. Y aparte de aumentar la participación del gas en la matriz energética de América Latina, que implica bajar las emisiones, todos sabemos del incidente que hemos tenido el año pasado de la invasión rusa a Ucrania, que a diferencia de COVID, que fue un episodio que se supera, se ha vuelto estructural. No sabemos por cuánto tiempo va a seguir siendo una situación estructural sobre la seguridad energética, pero ha provocado una ansiedad que nos abre una ventana de oportunidad para reemplazar al gas ruso y para también reemplazar al carbón, que se ha vuelto a revitalizar en Europa por la ley de las consecuencias no intencionadas, ¿no?
Pero la ventana más importante es en el largo plazo. En el largo plazo no hay escenario de descarbonización que, por más aspiracional que sea, que excluya sobre todo el gas y hasta el petróleo. Entonces, inexorablemente vamos a tener que cubrir una brecha entre la demanda que sigue creciendo, motorizada por el crecimiento demográfico y el compuesto, un producto compuesto con el crecimiento económico. Y todos los pronósticos de las principales agencias internacionales avisoran una demanda importante de gas natural para las próximas décadas. Como dijo el lunes Mauricio Cárdenas, vamos a tener que producir más antes de producir menos. Y el largo plazo apunta también a Asia, al sur, al este y al sudeste asiático, que siguen en crecimiento económico y con gran dependencia del carbón, que el planeta tiene que reemplazar. Por ejemplo, conocimos el lunes la espeluznante noticia de la cantidad de plantas térmicas a carbón que se van a construir en China. Entonces, desde ese punto de vista, la oportunidad y el rol clave que tiene el gas natural en la región es proveer gas para la descarbonización y la seguridad energética, tanto en los mercados domésticos, primero, después los regionales, y si hay excedente en los internacionales. Y les dejo picando para más adelante en el diálogo por qué condiciono tanto ese tema de ser la salvación del planeta con el gas nuestro. Ahora, por otra parte, si pasamos a la competitividad, tanto los países como las compañías, para ser competitivos en este nuevo mundo, tienen que mitigar sus emisiones y reducir sus huellas de carbono. Los países, por ejemplo, podrían fomentar la gasificación de su transporte terrestre de larga distancia y su transporte urbano pesado y el fluvial. Por ejemplo, yo viajo mucho entre Montevideo y Buenos Aires en un ferry a GNL, y que es una maravilla tecnológica, que tiene una velocidad de crucero de 80 kilómetros por hora sobre el agua. Y también la industrialización del gas natural para fabricar hidrógeno, metanol, amoníaco y urea. Para mí es un escándalo que una industria agrícola tan importante como la brasilera tenga que depender de fertilizante que venga de Eurasia. Y las empresas, por su lado, para ser competitivas, van a tener que reducir su huella de carbono en la propia cadena de valor del gas natural, en las instalaciones, en sus operaciones, y también diversificando su portafolio de oferta energética mediante la incorporación de energías renovables también. Y lo están haciendo, nuestras empresas lo están haciendo, las dos cosas en paralelo. Porque para ser competitivos, sin descarbonización como empresas, sin cumplimiento y sin transparencia, tenemos dos problemas muy serios. Uno es el financiamiento y el segundo es atraer a nuevas generaciones a nuestra industria. Entonces, es algo que tenemos que hacer. En síntesis, el gas natural, sabemos y lo hemos dicho durante estos 3 días, que es un vector del desarrollo socioeconómico sostenible en la región, en América Latina y el Caribe. Es una tecnología madura que puede contribuir a reducir las emisiones en el corto plazo. Es una breva madura. Podemos de inmediato reducir las emisiones aprovechando el gas natural. Y también así, como vimos, es consistente con los objetivos de descarbonización de largo plazo. Y las claves, como bien dijo Andrea, son colaboración y pragmatismo. Muchas gracias. Los debates energéticos están obviamente llegando a diferentes espacios, no solo en Colombia, en América Latina, sino también en el mundo, incluyendo los medios de comunicación, las industrias, incluyendo también los cuerpos políticos como el Congreso. Tenemos en este panel al representante de la Cámara, Juan Fernando Espinel, y la pregunta es la misma. ¿Cuál es la conexión que ve usted del papel de la industria de gas natural a la competitividad y al crecimiento social y económico de Colombia, representante? ¿Aló? Bueno, muy buenos días todavía. Primero, darle las gracias a la doctora Luz Estela, a Naturgas por esta invitación, además porque
El Congreso de la República tiene una muy buena representación en este importante encuentro y creo que es un mensaje de respaldo a ustedes como empresarios que construyen país, que generan oportunidades, riqueza y que generan empleo. Y decía Andrea hace unos minutos que un punto quizás difícil es la incertidumbre. Y claro que sí, quizás estamos pasando por un mar de incertidumbre en este momento, pero lo único que les digo es que ustedes no están solos, que Colombia los necesita más que nunca y que nosotros desde el Congreso de la República estamos haciendo todo para defenderlos, como lo hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo, donde logramos archivar los 2 artículos de integración vertical para el sector del gas, para el sector eléctrico, y continuaremos la batalla en el Congreso de la República. Y otra cosa, Francisco, antes de responder de manera rápida, el artículo 207, y es que cuando la inseguridad jurídica es la puerta de presentación del gobierno, pues genera obviamente un mar de incertidumbres. Y lo que pasó con Enel esta semana es desafortunado. Y creo que no puede convertirse o no podemos normalizar que eso pase en nuestro país. Nosotros los debemos proteger a ustedes, entregarles seguridad jurídica desde el Congreso de la República y obviamente esperemos que el gobierno nacional cumpla, como lo dijo en Acolgen hace 8 días el presidente de la República, que la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental acelere los procesos de licenciamiento para los proyectos de energías no convencionales. Y Francisco, mire, frente a la región, en el año 2000 el gas representaba el 24%. Para el año 2020 pasa a representar el 31% de la importancia como energía fundamental y fundamental para la transición energética. El crecimiento lo vimos en diferentes países, en México, en Argentina, en Venezuela, en Perú. En Argentina lo que se vivió en la región de Vaca Muerta con la decisión de utilizar la herramienta del fracking, que logró en los últimos años aumentar las reservas de gas hasta por 173%, es una muestra de que le apuestan obviamente a proteger su seguridad energética de la mano seguramente de cumplir los compromisos a nivel mundial de la transición energética. Y nosotros lo hemos dicho con la senadora Paola cuando hemos presentado proyectos de ley, como el que ayer explicaba la representante Julia Miranda, es que le decimos sí a la transición energética, eso es una realidad mundial, pero no podemos poner en riesgo la seguridad energética de todos los colombianos. En el caso del gas, en Colombia, 36 millones de colombianos todos los días utilizamos el gas. El gas que producimos en Colombia lo consumimos, poco se importa por las zonas alejadas que no tenemos la capacidad de llevarle el gas y tenemos reto de llegar a una cobertura del 100%, quizás con la oportunidad de convertirnos en exportadores de gas. Pero ese es el punto, de Colombia hacia la región. Y también otro punto importante es que Colombia no se puede convertir en un país dependiente energéticamente. Y finalizo con esto. Yo insisto, Francisco, que la hoja de ruta o la agenda global de cambio climático cambió primero con la pandemia. Era una antes de la pandemia y nos obliga a los países a mirarlo desde otro punto de vista. Y segundo, con el ejemplo claro de lo que ocurre en la guerra Rusia y Ucrania, y es que no podemos poner en riesgo la matriz energética, la seguridad energética y que nuestros países se conviertan en dependientes. Y lo importante que decía la doctora Luz Estela, esta energía limpia como el gas es la oportunidad para ayudar a superar la pobreza y el desequilibrio social. Mire lo que ahora le aplaudíamos a la señora con la conexión de gas y vi un titular hoy en las noticias, la llama de la esperanza. Los ciudadanos de Cali aplaudiendo la llama de la esperanza porque nuevamente pueden utilizar el gas. Así que aquí estamos, dando la batalla por ustedes y por la seguridad energética de todos los colombianos. Muchas gracias, representante Espinal. Seguimos con Carlos Cortés en la... Ahí sí, ahí sí. En primer lugar, Perfecto. muchas gracias a Naturgas por la invitación, a la presidenta de su directoria, Ana Duque,
a la presidenta del gremio, a Luz Estela, quien nuevamente nos invita, a Camilo Morales y a todo el equipo por esta excelente organización. La verdad, ustedes no saben, para alguien que viene de un país en la que el gas no necesariamente goza de mucha adhesión ciudadana, ver el entusiasmo, la energía y el convencimiento que existe en Colombia, en la industria colombiana, tras este recurso. Así es que felicitaciones para ustedes por todo esto. A mí no me gusta mucho hablar de la región latinoamericana como región en términos energéticos, porque lamentablemente no lo somos. No hay interconexiones eléctricas importantes, ni menos de gas. Solo algunas aisladas, puntuales, entre algunos países, lo que no nos permite contar con un mercado mucho más integrado como el que a veces miramos con envidia hacia Europa o América del Norte. Y lamentablemente en el caso del gas es muy difícil que esto ocurra por lo que señalaba Ieda Gómez hace unos días atrás, y es por la baja población que existe en el interior, sobre todo del cono sur, que hace inviable económicamente desarrollar redes de transporte de gas importantes o mayores a las que tenemos hoy en día. No obstante eso, el gas como vehículo para la competitividad está fuera de duda. Es casi un lugar común decir que el gas es una fuente de beneficios económicos, sociales y ambientales en cada una de las naciones donde se utiliza, pero mucho más en aquellas que cuentan con el recurso. Mucho más en Colombia, en Argentina o en Perú, que en países como el mío, Chile, que somos un importador neto. El 85% del gas que se consume en Chile llega como GNL o como gas argentino por gasoducto. Pero permítanme decirles algo, estamos desafiados como industria, más allá del convencimiento que todos tengamos respecto al rol que el gas va a jugar y va a seguir jugando en esta transición energética. Hacia el mediano y largo plazo, el consumo de gas va necesariamente, al igual que el del resto de los hidrocarburos, va a ir decreciendo. El calentamiento global es un hecho de la causa, estamos todos comprometidos, Colombia está comprometido a avanzar hacia la carbono neutralidad del año 2050, y eso necesariamente va a traer como efecto una reducción en el consumo de gas. Entonces, ¿tenemos un recurso que puede aportar para la competitividad? Sí, pero el momento es ahora. No podemos dilatar decisiones de inversión para más adelante, porque necesariamente, sobre todo por una mayor incorporación de energías renovables variables en nuestras matrices, el desarrollo del almacenamiento, en fin, el gas va a ir bajando su participación en las décadas venideras. Quizás podamos ver un pic hacia el 2030, pero después esto va a estabilizarse y va a empezar un decrecimiento. Por lo tanto, el momento de monetizar las reservas de gas y proveer con ellas de beneficios ambientales, sociales y económicos a los distintos países es ahora. No podemos esperar más. Y quiero agregar, a propósito de la competitividad, un elemento adicional, que es que la industria del gas natural es y va a ser funcional para el del desarrollo de la industria del hidrógeno verde, no solamente por el uso de sus infraestructuras. Las infraestructuras de gas en gran medida pueden y van a ser cada vez más compatibles con el uso de los gases verdes como es el hidrógeno. Pero además porque el gas le va a dar una demanda potencial. Hoy en día el tema del hidrógeno es dónde lo usamos, qué consumo generamos para el hidrógeno. Les cuento que ya en Chile, por ejemplo, en una ciudad que está a 500 kilómetros al norte de Santiago, tenemos un proyecto de blending de gas natural con hidrógeno que está en operaciones, abastece una población pequeña, 2.000 hogares, pero está demostrando que es seguro hacerlo y que se puede seguir avanzando en esa línea. Y economías como la chilena, que apuestan sus fichas en el desarrollo de la industria del hidrógeno como un motor de desarrollo económico, tienen en nuestras infraestructuras un apoyo para que eso ocurra. Así que sin extenderme más sobre este tema, porque ya se ha dicho mucho, llego hasta aquí y le paso la palabra a Andrea, que entiendo cierra este panel. Gracias, Carlos. Precisamente, Andreas, es uno de los ejes, la pregunta es uno de los ejes que mencionabas en tu presentación del white paper. ¿Podrías elaborar un poquito más
elementos de esa conexión entre gas natural y crecimiento y competitividad económica y social. Absolutamente sí. Pero permítanme utilizar no los datos del white paper. Permítanme utilizar casos reales de otras partes del mundo también. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que Latinoamérica no está sola como región en el mundo en que el gas está contribuyendo al desarrollo social y económico. En esta década, Nigeria ha declarado el 2020 en adelante la década del gas para soportar el crecimiento social y económico de su país. Y en los últimos 20 años, Nigeria creció de 80 millones de personas. India está apostando muchísimo sobre el desarrollo de gas natural para su crecimiento y son 1,4 billones de personas. Por primera vez en la historia, dos países obtuvieron cargas de GNL, Vietnam y Filipinas. Esto es para crecer y para crecer transformando su economía más descarbonizada. Entonces, hay muchas oportunidades, pero la cosa importante para mí, si utilizo mi perspectiva IGU de satélite, es una. Como decía Carlos, el momento es ahora y cómo podemos actuarlo. He empezado recordándoles Acuerdos de París. Los Acuerdos de París dicen una cosa importante. Hay un empeño de parte del norte del mundo a financiar una transición adecuada a las necesidades de cada país y cada región, con 100 billones de dólares por año. No ha pasado aún. Tenemos la posibilidad que una parte importante del mundo, y en esta región, por supuesto, se plantee en la COP28 una importante necesidad de financiación del gas natural para cumplir con el desarrollo y la transición económica. No podemos dejar esto no intentado. Tenemos que actuarlo inmediatamente porque la transición requiere actuar ahora y ahora es gas natural. Ahora es gas natural, por supuesto. Habrá muchas ocasiones y muchas oportunidades de innovar, pero sin gas natural no hay la oportunidad de hacerlo. Esto en diferentes regiones es claramente diferente, pero como hemos dicho en estos días, si tienen recursos domésticos especialmente, no hay ninguna duda. Uno tiene que desarrollar estos recursos. ¿Por qué? Porque son la manera de garantizar transición, seguridad y desarrollo. Esto es clave. Otra cosa importante es que cada región no tiene, cada país no tiene los mismos recursos de los otros, entonces hay la oportunidad, la posibilidad de conectar mejor. Y no es solo ductos. Ya sabemos que el GNL puede tener tallas más pequeñas, puede tener más opciones. Entonces, es parte del empeño de la industria ofrecer soluciones técnicas viables económicamente, pero es parte de la política y de la parte financiera soportar este camino. Esto es lo que está pasando alrededor del mundo, pero no podemos solo seguir el G7 que dice GNL está bien porque ahora no necesitamos GNL. Hemos visto con Almir Foster el rol del gas natural en la descarbonización de Israel y también en Egipto. Hay muchos países, Congo está desarrollando su planta de licuefacción para exportar gas. Entonces, hay muchas oportunidades y ocasiones que esta parte del mundo puede disfrutar, pero tiene que tener un soporte muy fuerte, especialmente para reducir los obstáculos de la financiación de proyectos. Y esto quiere decir que los bancos multilaterales, Banco Mundial, por supuesto, el Banco de Inversiones de Europea, por supuesto, tienen que abrir un diálogo mejor para financiar proyectos reales, concretos, para garantizar la transición. Porque si no,
vamos solo hablando de transición. Como hemos visto en la página, la transición nos está actuando en términos de reducción de emisiones, no la estamos consiguiendo y no podemos esperar más. Esto es fundamental. Entonces, aquí tenemos la oportunidad del gas natural, que es un elemento que contribuye de manera sustancial, inmediata, a este percurso. Entonces, el estímulo, es decir, cómo esta región, que no es una región infraestructuralmente hablando, comparto con Carlos su descripción, pero tiene la posibilidad de tener una voz única en algunas sesiones importantes como la COP para poner en claro el rol del gas natural para soportar la transición. Gracias, Andrea. Luz Estela, poniendo el zoom, el enfoque en la discusión de desafíos sociales de Colombia y de América Latina, la industria del gas natural, especialmente la colombiana, ha venido enviando mensajes fuertes sobre el papel que tiene el gas natural y sus beneficios en la reducción de la pobreza energética, en la generación de la equidad y del bienestar. Yo quisiera no dejar pasar la oportunidad para preguntar sobre la profundización de esas conexiones, que a primera vista, pues, hay una discusión aquí energética y hay otra discusión aquí socioeconómica. Y hay una discusión aquí de transición y otra discusión aquí de superación de pobreza. Entonces, ¿cuáles son los puentes que unen a un energético que tiene que tener, digamos, esos desafíos que se mencionaban aquí en la primera ronda, con una de las, digamos, de los retos que tienen Colombia y el resto de países latinoamericanos de tener unas condiciones equitativas y sociales mejores? Y yo quisiera comenzar señalando que Colombia hoy en día cuenta con alrededor de 5.4 millones de personas que todavía están en pobreza energética, en situación de pobreza energética. ¿Eso qué significa? Que no tienen acceso a ningún energético, bien porque están en áreas rurales remotas a las que no hemos podido llegar con la acción conjunta del Estado y del sector, o porque por supuesto están también en zonas intermedias o en las periferias de las ciudades, en zonas urbanas. Entonces tenemos un gran desafío, porque yo creo que cuando hablemos de transición energética, también tenemos que hablar de superar primero la precariedad en estas zonas. Crecer el acceso a la energía para que esa transición que nos hemos trazado, que la hemos denominado transición justa, no afecte el bolsillo de los colombianos. Porque, repito, el gas natural en Colombia es de lejos el energético más económico de la canasta. Y esa condición económica, sumada a los atributos ambientales, porque el gas natural representa una reducción del 99% de emisión de material particulado fino, pero también de óxido de azufre, entre otros componentes, es lo que lo hacen la pieza clave del rompecabezas para poder acelerar la transición energética, pero superar la pobreza energética al mismo tiempo. Entonces, hay que trabajar en sustituir el uso de leña, de desechos tóxicos, en familias vulnerables que están en cada una de estas zonas que mencioné, y probablemente la alternativa sea, cuando económicamente así lo permita, ampliar las redes de distribución para llegar hasta esos puntos, pero también aprovechar, por supuesto, los desechos orgánicos o las aguas residuales, como lo mencionaron en el panel anterior, para poder producir biogás y biometano y poder conectar a estas familias a un gas y a un energético más limpio. Yo creo que esa es una gran apuesta, inclusive una apuesta que desde el gremio del gas natural queremos liderar en Colombia, y creo que debemos pensarlo a grande escala, por supuesto, donde hayan poblaciones con un número de habitantes significativo que permita que los económicos den utilizando las tecnologías que se mencionaban en el panel anterior, pero también a pequeña escala, porque hay familias que por estar remotamente ubicadas o alejadas de las cabeceras municipales donde llega la red de distribución o de gasoductos, que por supuesto van a necesitar biodigestores
o otro tipo de tecnologías que le permitan tener acceso a la energía. Entonces, la transición puede ser realista y no simplemente quedarse en un sueño si avanzamos de manera acelerada en reducir pobreza energética. Y el gas, como lo expliqué, yo creo que ahí es fundamental. Además, por supuesto, de los beneficios económicos para el desarrollo de proyectos de inversión social, por supuesto, que se realizan desde el punto de vista territorial o desde el gobierno nacional, que genera la producción local de gas. Porque pagamos impuestos en Colombia, porque pagamos regalías, porque realizamos proyectos en beneficio de las comunidades donde tenemos áreas de influencia, y eso también es fundamental, sin lugar a dudas, para poder promover el desarrollo económico y social en Colombia. Muchas gracias, Luz Estela. Podemos decir que el mapa del gas natural, Carlos, en América Latina, se encuentra, pues, no se encuentra igualmente distribuido, y tenemos esos polos de los que hablaba el paper. Está Vaca Muerta en Argentina, está Venezuela y Trinidad y Tobago, está Colombia y este espacio costa afuera. Teniendo en cuenta esa separación, Carlos, desde tu opinión, la suma de todos estos hallazgos cambia desde el punto de vista estratégico nuestra relación como región frente a otras regiones del mundo, y particularmente en gas natural. Y hablemos un poquito, lo mencionó también tangencialmente Andrea, y es el tener esos polos nos ayudará a integrarnos energéticamente. ¿Existirá de pronto, será el gas esa gasolina o ese aceite que nos va a permitir unirnos regionalmente en una región tradicionalmente desunida? Bueno, sí. Quiero hablar de 3 niveles. Primero, el nivel de seguridad energética doméstica, después el regional y después el tema de la oportunidad de exportación. El gas natural aporta seguridad y flexibilidad a los sistemas energéticos. Por ejemplo, los sistemas andinos están sujetos a variabilidades climáticas del Niño, y los países del cono sur a la demanda estacional, porque hay un contraste muy grande entre invierno y verano. Pero también se puede integrar entre los distintos países y puede producir demandas extrarregionales. Pero para eso tenemos que invertir, porque tengo miedo que nos perdamos ese tren. Tenemos un problema a nivel regional. América Latina y el Caribe provee el 4% de la producción de gas mundial y tiene el 4% de las reservas probadas. Es una contribución modesta hoy, actual. Según Wood Mackenzie, la demanda regional crece al 1,4% mundial, mientras que la producción de las reservas ya probadas, la producción declina al 5,6%. Es decir, con sentido de urgencia, si no terrisqueamos reservas y recursos y desarrollamos lo que descubrimos y no continuamos explorando, no solamente nos perjudicamos regionalmente, sino que seguramente perderemos ese tren. Y ahí pongo la atención en tu titular de primera página de hoy, con la cita de Ustela, que hay un sentido de urgencia de desarrollar el gas Caribe colombiano. Entonces, tenemos un problema regional. Ahora, ¿podemos resolver el problema regional? Sí. ¿Podemos contribuir a la demanda de gas mundial y reemplazar carbón? También, porque tenemos ases en la manga. Y ahí voy a la clave de tu pregunta. Bueno, se ha hablado ampliamente del Caribe colombiano. Acá también tenemos el sector mexicano del Golfo de México, lamentablemente frenado hoy, también hay potencial. Guyana y Surinam es un nuevo fair play con gran potencial, ya tienen más de 30 descubrimientos, y habría en recursos asociados de gas, habría unos 17 TCF en Guyana y unos 14 en Surinam. Argentina cuenta con Vaca Muerta, que está demandando unos $20 billones en inversiones, y que algunos dicen puede tener un potencial de hasta 300 TCF de gas. Eso es más, entre 200 y 300, pero depende del entusiasmo cada uno, pero eso es más de las reservas probadas que tenemos hoy en la región. Y están trabajando, están construyendo gasoductos, están revirtiendo gasoductos y haciendo una terminal de exportación de GNL para monetizar ese gas al que tiene derecho el país, y eso va a mejorar la integración gasífera del cono sur entre Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil, y
proveer excedentes para la exportación. Perú hoy es un país exportador de GNL, tiene recursos, tiene capacidad, tiene infraestructura de exportación ya existente y podría pensarse en expandir la capacidad si los esfuerzos exploratorios se acompañan. De nuevo, hay que explorar y hay que poner las condiciones para explorar. Pero el elefante en la sala es Venezuela. De nuestras reservas probadas en la región, el 77% está en Venezuela. Así que piensen en eso. Y tiene, con la producción actual de Venezuela, el RP, la relación entre reserva y producción, da 261 años al caudal actual, lo que es un absurdo. Y además tiene mucho potencial sin probar, sin desarrollar y sin poder producir. Pero hablando de integración, por su parte, Trinidad y Tobago es el principal exportador de GNL de la región y derivados, derivados petroquímicos del gas natural, tiene su oferta doméstica en declinación. Entonces se abre una ventana de integración con Venezuela, que creo que se va a realizar. Y, por ejemplo, el Campo Dragón de Venezuela queda a tiro de piedra de las instalaciones de la infraestructura de Hibiscus en Trinidad. Así que se puede aprovechar toda la infraestructura de Trinidad y Tobago si nos integramos. Muchas gracias, Carlos. Representante Espinel, el Estado colombiano junto a otros estados, la mayoría, han suscrito acuerdos que marcan caminos, que marcan metas a cumplir, como el Acuerdo de París, por ejemplo. Desde su punto de vista, ¿cuál deben ser las políticas que debe trazarse, las políticas públicas que debe trazarse el Estado? ¿Cuál es el rol del Estado en diferentes políticas públicas para que Colombia en particular pueda cumplir con esas metas hacia la descarbonización, hacia la reducción de emisiones? Francisco, mire, de pronto la decisión más fácil, como de pronto nos la han querido mostrar en este gobierno, es decir, no vamos a explorar más hidrocarburos, ¿cierto? Porque necesitamos salvar el mundo y hay una propuesta de crecimiento económico. Creo que esa no es la ruta. La ruta es que debemos cumplir, obviamente, con los acuerdos internacionales, el Acuerdo de París, la COP26, la COP27. El expresidente Iván Duque logró sacar adelante la Ley de Transición Energética y la Ley de Cambio Climático, que llevó a la COP26 y fue aplaudida por el mundo. Colombia, Chile, Costa Rica, en el más reciente informe de compromisos internacionales, estos 3 países están dentro de los 6 países a nivel mundial que tienen más estrategia de mitigación al cambio climático. O sea, nosotros en Colombia estamos completamente comprometidos con la transición energética y con nuestra estrategia jurídica y técnica para apostar a los compromisos internacionales. Pero creo que hay que insistir. No cumplimos estos compromisos si no tenemos seguridad energética. No cumplimos estos compromisos si no seguimos, si no continuamos firmando más contratos de exploración de hidrocarburos. No logramos cumplir estos compromisos si nosotros en el Congreso de la República, con el proyecto de ley que tenemos, que está en la Comisión Quinta, que le agradezco a mis colegas, a Julio Roberto y al representante Mauricio Cuellar, que lo votaron positivo esta semana, para que nosotros logremos en el Congreso de la República declarar el gas como energía estratégica de la transición energética. Ahí tenemos que llegar para darle tranquilidad a ustedes como sector, como industria y para poder lograr cumplir con las metas internacionales. Y yo aplaudo que aquí esté la academia, que esté la Universidad del Externado de Colombia, que esté el profesor Camilo Prieto, con quien hemos dado unos debates interesantes desde el punto de vista técnico, porque también hay que hacer una reflexión, Francisco. Desafortunadamente en el Congreso de la República hoy prima más el debate ideológico que el debate técnico y eso no puede ser así y no puede ser así cuando estamos hablando del futuro energético del país, de nuestro sistema económico y del gas como energía estratégica para superar la pobreza y el desequilibrio que tenemos en nuestro país. Es que todavía tenemos 14 millones de colombianos a los cuales les tenemos que llevar cobertura del gas y mire, ayer lo decía el profesor Amílcar. La Ley 142 de 1994 estableció que el gas era un servicio esencial y la Corte Constitucional lo ha desarrollado y lo ha elevado prácticamente a un derecho fundamental. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar desde el Congreso de la República, seguridad jurídica, darle a todos ustedes garantías para cumplir la transición energética y los compromisos internacionales. Muchas gracias, representante Espinal. Carlos, mencionaba en su respuesta anterior el caso chileno.
y precisamente Chile está desarrollando un programa de eliminación del carbón, principal fuente de energía, para generar. ¿Cuál es el espacio del gas natural en iniciativas similares donde se sustituye el carbón como fuente de energía en un país como Chile? Bueno, déjame hacer un poco de historia para entender por qué nos encontramos en este momento con una preocupación en el país respecto a la alta generación de carbón que hubo. Chile desarrolló su industria del gas natural muy recientemente, a mediados finales de la década de los 90, cuando nos interconectamos con Argentina. Ahí se construyó una serie de gasoductos binacionales e infraestructura asociada para el consumo del gas en el país. Se construyeron 8 ciclos combinados a gas que pasaron a ser la principal fuente de generación de energía térmica en Chile, junto con la hidraulicidad, que también nos da una fuente importante de generación como llovía antes, porque ahora con el cambio climático las precipitaciones vienen disminuyendo progresivamente en mi país. Bueno, se desarrolló un parque a gas que pasó a ser la tecnología preponderante y la tecnología de desarrollo del sistema en Chile. Sin embargo, Argentina nos restringió los envíos de gas de manera creciente entre el 2004 y el 2008, y en ese periodo hubo que hacer una migración tecnológica rápida en el sector eléctrico para pasar de gas a carbón. Como no teníamos gas y el carbón era la energía más fácil, más rápido de construir y que podía permitirle continuidad y seguridad al sistema, se pasó al carbón y se invirtió mucho en carbón en la década del 2000 y el 2010. El carbón llegó a representar el 40% de la generación eléctrica en Chile, y eso en un país que tiene problemas de contaminación local importantes generó mucha preocupación y mucho movimiento ciudadano contrario a esta tecnología. A Chile le tocaba organizar la COP25 el año 2019, y meses antes de que esto ocurriera, en junio del 2019, el gobierno de Chile y los principales operadores de centrales a carbón suscribieron un acuerdo voluntario para eliminar el carbón en Chile al año 2040. Este compromiso tenía 2 etapas, una hasta el año 2025, que era la más ambiciosa, y una segunda etapa en que iban saliendo las centrales al año 2040. Bueno, ese plan ha ido avanzando más rápido de lo que esperábamos en un comienzo. Efectivamente, aunque no está en la ley, hay un proyecto de ley que pretendía sacar el carbón en el 2025 en Chile. No hay ley sobre la materia, pero sí hay un convencimiento de los dueños de la tecnología de carbón en que esta tiene que ser desplazada. Y en ese contexto, el gas ha pasado a ocupar gran parte de ese espacio. El año pasado el gas ya superó al carbón en la generación eléctrica en Chile, representando un 23% de la misma. El carbón bajó un 19% y se espera que el carbón vaya reduciendo progresivamente su participación en los próximos años. Eso nos va a permitir que el año 2025 el gas llegue a representar el 25% de nuestra generación eléctrica, y muy probablemente, si se continúa con este plan de retiro acelerado del carbón y sigamos contando con gas argentino, porque ese es un tema que no les comenté antes, así como Argentina nos restringió el gas el año 2004, nos restringió el gas porque se les acabó el gas convencional. Ellos comenzaron a desarrollar su reserva no convencional en la década pasada, y ahora han vuelto a constituirse nuevamente en un proveedor de gas a Chile. Del gas que importamos hoy en día, el 50% llega como GNL y el 50% llega como gas argentino, y es muy probable que esa tendencia se mantenga. Bueno, y se supere. En la medida que sigamos contando con gas argentino, la generación eléctrica con gas va a llegar seguramente a un 30% de nuestra matriz de aquí a final de la década. Dicho lo anterior, permítanme también contarles que la generación renovable en Chile está por sobre cualquier pronóstico favorable que se haya podido hacer hace 10 años atrás. La generación solar y eólica representó en Chile el año pasado el 28% de nuestra matriz, 28%, y si le sumamos la generación hidroeléctrica, alcanzaron el 48%
de la generación neta de energía en Chile. Entonces, claro, el gas va a crecer hasta el 30% y va a seguir acompañando la inserción de energías renovables, variándoles y proveyéndoles seguridad y flexibilidad, pero la mantención en estos niveles va a depender de qué pase con la tecnología de almacenamiento, que es la que nos va a competir en los próximos años por cuál es la tecnología que mejor acompaña a las renovables en los sistemas eléctricos. Eso. Muchas gracias, Carlos. Cerramos esta ronda con Andrea preguntando un poco una visión comparativa en cuanto al mercado del gas natural y otras regiones, digamos, del mundo. Hablando desde el punto de vista de América Latina, ¿qué diferencias y qué lecciones o qué prácticas se pueden aprender de cómo funcionan o se han desarrollado mercados de gas natural, por ejemplo, en Europa, América del Norte, África? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué podemos ver o qué enseñanza podemos traer para fortalecer el nuestro? Pregunta bastante compleja porque hay muchos temas que podríamos discutir. En estos días hemos oído un tema de tarifas, por ejemplo. Hay posibilidades para compartir experiencias, para ver cómo dar estímulo de manera mejor a una mejor penetración del gas natural con inversiones que estén comercialmente viables y sostenibles para la población, porque esto es un equilibrio bastante delicado y importante. El rol que puedo tener como IGU es, por supuesto, empujar más y más este diálogo también en la industria. En la IGU tenemos muchos comités que están trabajando del lado técnico y pueden fortalecer la industria en términos de conocimiento, progreso, pero también hay un tema que es cómo salir solo de la industria que habla a sí misma. Es decir, es importante este congreso fundamental, pero es fundamental lo que haremos mañana, afuera de aquí, para hacer que nuestro conocimiento, nuestras preguntas, nuestras respuestas estén compartidas con los demás. Porque para solucionar no es solo solucionar al interno de la industria, pero tenemos que promover ese diálogo que he subrayado diferentes veces hoy en los días pasados. Las experiencias son muy diferentes porque, por supuesto, Europa tiene una red muy desarrollada. Tenemos 2 millones de kilómetros de red en Europa, 2 millones de kilómetros. En Italia solo tenemos 300.000 kilómetros de red. Entonces, para nosotros el gas llega en cualquier lugar, sin problema. Si hay un problema técnico, hay un bypass, hay una otra posibilidad. Normalmente Italia hoy en día importa el 97% de su gas, pero el año pasado, en el medio de la crisis, ha exportado casi 5 billones de metros cúbicos de gas a Europa del Norte. Entonces, hay una necesidad de planear muy bien cómo las situaciones van evolucionando. No es solo un tema a corto plazo. Tenemos que ver cómo promover diferentes temas de regulación, de inversiones, de comprensión de parte del mercado y de parte de la industria de lo que el mercado requiere, porque es un servicio lo que estamos ofreciendo. Entonces, los consumidores son fundamentales, consumidores térmicos, industriales, residenciales, de transporte, fertilizantes. Hoy estaba leyendo que por primera vez tenemos un ejemplo de un cruzadero europeo que se alimenta bio-GNL. Así que hay oportunidades, hay posibilidades. Y compartir estas experiencias, por supuesto, no es copy-paste. No es solo decir, bueno, en Europa funciona así y entonces aquí lo hacemos igual. Tenemos que tener cuidado porque las experiencias se van desarrollando mano a mano con características locales. Es como la transición. No podemos actuar una transición
única en todo país. Es imposible. Entonces, compartir experiencias es fundamental, pero es fundamental también tener un marco específico de discusión, de desarrollo, que tenga en consideración la característica de Colombia, la característica de Perú, la característica de Chile, de Argentina y de otros países. Esto requiere mucha comprensión, mucho diálogo, mucha capacidad de parte de la industria, y reconozco el rol de Naturgas con el gobierno, con los stakeholders en este sentido, y puede ser un ejemplo, pero el ejemplo es continuar, continuar, continuar. Es un reto fundamental que no podemos dejar de desarrollar más y adelantando, porque la ambición tiene que quedarse alta, pero la distancia dentro de la ambición a la realidad se está anchando. Entonces tenemos que estar muy, muy pragmáticos en lo que hacemos cada día con una visión a largo plazo, pero una visión también que tiene que tener espacio para las tecnologías que ya están disponibles y que pueden contribuir. Entonces, experiencias diferentes hay. Hay países que están desarrollando muchísimo el gas en el transporte. India, mencionaba mi amiga María Rosa Baroni antes, pero no solo en el transporte, la industria, el power generation. Así que hay muchas ocasiones en que la evolución energética, más que la transición energética, requiere experiencias diferentes, pero casos concretos también. Y la industria tiene un rol fundamental en ponerse en primer lugar en ofrecer soluciones. Ofrecer soluciones quiere decir también promover las reducciones de las emisiones de metano, porque esto es low hanging fruit, dicen en inglés. Y esto tenemos que hacer, porque es contribuir con proyectos concretos a esta transición que todos estamos buscando y intentando hacer. Entonces, como IGU, por supuesto, a disposición. Muchas gracias, Andrea. Creo que una de las dificultades de moderar un panel con la anfitriona es precisamente que uno no puede saltarse las reglas. Entonces llegamos ya al tiempo que teníamos asignado para nuestro panel sobre nuevas perspectivas, nuevas estrategias, una fotografía, una radiografía de la industria del gas natural en América Latina, sus caminos, sus avenidas, su conexión con el desarrollo socioeconómico y la competitividad. Muchas gracias, Carlos, representante Espinal, a Carlos, Luz Estela y Andreas. Gracias por acompañarnos en este panel y bueno, hasta acá tuvimos esta conversación, y a ustedes por acompañarnos en este último panel de este congreso de Naturgas. Gracias.